Muy buen día, jóvenes. Es un gusto saludarlos por este medio. Estamos nuevamente tratando de impartir la clase por este medio. El tema de hoy será el trabajo doméstico, trabajo de casa particular, como lo hemos denominado en las clases presenciales. Es uno de los puntos que aún tenemos pendientes del programa. Queremos decirle que todo lo tenemos planificado. Si Dios quiere, el próximo viernes estamos terminando todo lo relativo a los trabajos especiales, y precisamente la próxima semana estaremos estudiando lo relativo a la ley del servicio civil y clases pasivas. Pero el día de hoy el tema que observar en el transcurso de esta clase y por supuesto en el trabajo de investigación que ustedes llevaron a cabo. Hemos calificado algunos trabajos, quiero decir que hay unos trabajos muy ejemplares, hay trabajos un análisis muy profundo, eso nos ha agradado muchísimo. La idea es de que este curso se trate de aprender, pero también muchísimo de ustedes, pero lo valioso es de que usted puede incorporar la norma, interpretar la norma, ver la parte de la doctrina para tener un conocimiento de las instituciones, y eso la idea era que usted, precisamente en Derecho Laboral 1, Derecho Sustantivo, usted pueda tener una base, si no muy sólida, bastante sólida, para que cuando le toque precisamente cursar lo que es el procesal, usted tenga conocimiento de las instituciones muy claras del derecho sustantivo. El tema que nos ocupa el día de hoy, ya hemos analizado que la etimología, cuando hablamos de doméstico, estamos hablando del latín domus, que significa casa. Lo que no podemos confundir es de que aquí vamos a tratar de analizar, de comentar el trabajo de casa particular o trabajo doméstico. No estamos tratando el trabajo a domicilio, que también en esa ocasión tuvimos la oportunidad de buscar esa definición, precisamente esa etimología, precisamente en relación a casa. ¿Por qué? Porque también es un trabajo que se ejecuta en los domicilios. Pero este es un trabajo totalmente diferente, no podemos tener ningún tipo de comparación, no tenemos ningún tipo de igualdad, son instituciones totalmente opuestas. Así de que el tema que nos ocupa es el trabajo doméstico, trabajo de casa particular. La definición, por supuesto, la definición de lo que es un trabajador doméstico la encontramos en el artículo 161 del Código de Trabajo. Y dice, son los que se dedican en forma habitual, continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar, ya sea para uno o para varias personas, que lo realizan en una residencia o en una habitación en particular. Y el fin primordial es de que no existe lucro por parte del patrón. Esta es una definición que definitivamente la vamos a encontrar en el Código de Trabajo. Por supuesto, para poder entender la institución, veamos qué dice, por ejemplo, la legislación uruguaya referente a lo que es un contrato de trabajo doméstico o trabajo de casa particular. Dice, trabajo doméstico es el que se presta en relación de dependencia para una o varias personas o para una o varias familias, con el objeto de consagrarles su cuidado y su trabajo en el hogar, sí que dichas tareas representen un lucro para el patrón. Esta es una definición porque, como lo vamos a indicar, lo vamos a analizar en esta clase. Hay trabajadores precisamente que no únicamente tienen un patrono, sino pueden ser dos patronos. Es una práctica que también se realiza en Guatemala. Otras legislaciones en América Latina ya las tienen debidamente normadas. Nosotros creo que tenemos mucha práctica, y yo en lo personal considero que hemos ido superando muchas de las partes de las necesidades que planteaba este tipo de trabajo en cuanto a legislación. Denominación. La denominación, a quienes le denominan, como yo le estaba indicando, trabajo de casa particular, trabajo doméstico, trabajo de casa o trabajo del hogar.
Lo que no tenemos que confundir, porque se exceptúan de este caso, no forman parte de este tipo de trabajo, por ejemplo, las esposas, las hijas, los hijos, porque hay quienes también participan precisamente en los trabajos del hogar. Por favor, todos los que son parte de nuestra familia, de los integrantes de nuestra familia, no se consideran precisamente trabajadores domésticos o trabajadores de casa particular, porque ellos son parte integrante de nuestra familia. El trabajo doméstico, el trabajo de casa particular, como bien lo indicamos, pues tiene sus características, y yo creo que el artículo del Código de Trabajo que mencionamos pues tiene muy claro en relación precisamente a su definición. ¿Qué tipo de contrato vamos a celebrar nosotros en este tipo de trabajo? Hemos estudiado que precisamente se da escrito o puede ser verbal. Por supuesto, recuerdo que es una de las preguntas que venía en el examen, que usted la clasificara, pues cuando hablamos del aspecto legal o la legislación guatemalteca está hablando por tiempo indefinido, a plazo fijo, por obra determinada. Pero también tenemos la clasificación que puede ser verbal o puede ser escrito. Los escritos pues ya hemos hablado del artículo 18, a partir de ahí pues vamos a encontrar toda una normativa respecto al escrito. Por supuesto, verbal. Cuando es obligación de que debe hacerse por escrito y no se hace, pues ya hemos analizado también el artículo que se indica que todo lo que diga el trabajador se tiene como cierto, salvo prueba en contrario. La carga de la prueba de no elaborar el contrato escrito le corresponde al patrono. En este tipo de contratos no nos olvidemos que el artículo 27 lo que nos indica es podrá o puede ser verbal. Lo ideal siempre va a ser hacerlo por escrito. ¿Por qué? Porque pues ahí vamos a tener precisamente las condiciones que se va a ejecutar este trabajo. Salario, jornada de trabajo, los descansos, todo lo relativo precisamente a una relación de trabajo. Entonces, por ejemplo, en el artículo 27 dice: el contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera, y el inciso B concretamente se refiere a precisamente el trabajo doméstico, al servicio doméstico, dice la palabra. Pues usted ya le va a anotar ahí de casa particular o hacer su llamada, como usted lo quiera denominar. No nos olvidemos de que el último párrafo de este artículo ya nos habla de la tarjeta o constancia. En este caso es una obligación del patrono precisamente entregar al trabajador, precisamente llevar esa tarjeta, esa constancia. En otros países pues lo vamos a analizar. Se le denomina contrato especial, se le denomina contrato de trabajo, pero también hay lugares o hay países donde ya se le determina tarjeta o libreta de trabajo. En Guatemala, precisamente, el último párrafo nos dice de que el patrono tiene la obligación precisamente de llevar esta tarjeta o esta constancia. ¿Qué debe constar en esta tarjeta? ¿Cuándo se inicia la relación laboral? ¿Cuál es el salario que se debe dar? El vencimiento de los periodos de pago, el número de días trabajados y la jornada de trabajo. Esto es lo más importante que debe contener precisamente esta tarjeta. Ese es el contenido precisamente que se da en relación al artículo 27. Pero también, como yo les indicaba, en otras legislaciones vamos a encontrar nosotros de que es obligatorio por parte del patrono que debe celebrar este tipo de contrato por escrito. O sea, así lo dicen estas legislaciones, que debe ser por escrito, no permiten el contrato verbal. También se le ha denominado algunas legislaciones o tratan de en el momento de celebrarlo, ellos le denominan un contrato especial de trabajo. Y por supuesto, en otros se le denomina la libreta de trabajo. En Guatemala, la tarjeta o constancia de trabajo. Las modalidades es lo que nos referimos, por ejemplo, en Guatemala. Cuando nosotros hablamos del trabajo de casa particular, normalmente nos referimos que es un trabajo, puede ser por tiempo indefinido, puede ser a plazo fijo, puede ser aún por obra determinada. Es muy relativa esta palabra, pero en determinado momento, de acuerdo a lo que hemos leído, lo que hemos analizado. Pero lo más valioso tal vez es cómo estas modalidades, cómo se le ha denominado a este tipo de trabajo. En Guatemala, por ejemplo, podemos decir que es un trabajo mensual, es un trabajo quincenal,
es un trabajo semanal, un trabajo diario, un trabajo por horas, un trabajo por pieza, porque usted bien lo sabe que hay quienes únicamente utilizan, por ejemplo, en el planchado, que únicamente se lleva a cabo por pieza. Pero lo importante es de que también nosotros tenemos diario. Vamos a analizar más adelante que como en previsión social, en cuanto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, nos permite también encontrar algún asidero legal para poder interpretar mejor esta institución. Entonces, por ejemplo, en algunos países, en algunas legislaciones o en algunas prácticas en otros países, a las costumbres de otros países, vamos a escuchar, por ejemplo, la terminología, por ejemplo, trabajo con retiro y sin retiro. Estamos hablando de el lugar donde precisamente el trabajador va a pernoctar, va a dormir. Entonces, han escuchado ustedes que se le ha denominado o tiene la modalidad y se le denomina sin retiro y con retiro. Luego encontramos también puerta adentro o puerta afuera. Son términos que vamos a estar escuchando de acuerdo a determinadas sociedades. También ya cuando hemos escuchado tal vez algunas legislaciones que hablan de tiempo completo o tiempo parcial. Cuando hablamos de tiempo parcial es porque son legislaciones que precisamente ya han aprobado, ya tienen en vigencia precisamente el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al tiempo parcial. Estas legislaciones que ya es parte precisamente del derecho laboral en sus países ya permiten precisamente el tiempo parcial. En Guatemala, como ustedes saben, pues se detuvo la aplicación, como le indicamos, en una clase presencial. En lo personal creo que con muy buen criterio la Corte de Constitucionalidad por lo menos dejó en suspenso 2 artículos que sí perjudicaban derechos adquiridos, derechos que los trabajadores precisamente ya habían obtenido muchas veces a base de lucha, a base de tantos esfuerzos que la clase trabajadora precisamente ha llevado a cabo. Les indicaba, por ejemplo, se recuerdan que lo analizamos, que en unos artículos que están suspendidos indicaba que los contratos que están a tiempo completo podían transformarse a tiempo parcial. Pues eso normalmente necesitamos de que estamos violentando garantías mínimas que se le otorgan a los trabajadores. No podemos buscar nosotros una circunstancia diferente. Entonces vamos a seguir, por ejemplo, pues en algunos casos se le llama también trabajo mensual o trabajo diarista, de diario, o sea, aquellas personas que trabajan diariamente. La vamos a encontrar en todas las sociedades de América Latina, de Centroamérica. Vamos a encontrar personas que trabajan diariamente precisamente prestando este servicio. Y por supuesto, también tenemos la de entrada por salida. Imagínense, estos son términos, es una modalidad que se utiliza en diferentes países. Así de que vamos a encontrar un sinnúmero de aspectos en esta clase de trabajo que nos va a servir para interpretarla. Yo le garantizo que todas estas modalidades que se utilizan en otras legislaciones nos permiten tener un conocimiento más amplio precisamente de esta institución, como lo es el trabajo doméstico o de casa particular. Las características, ¿cuáles serían las características? Primero dice que es un trabajo en forma habitual y continua. Por favor, siempre hemos dicho de que las características, los elementos son importantes. ¿Por qué? Porque para tener definido quién es un trabajador doméstico, trabajador de casa particular, su trabajo debe ser habitual y continuo. Dice asistencia, ya hemos hablado de la asistencia que debe prestar precisamente a todo el quehacer en el hogar. ¿Sí? Eso significa una serie de aspectos que deben de tenerse precisamente dentro del rol de trabajo que van a ejecutar esta clase de trabajadores. Hablamos de trabajadores porque también es trabajo que lo realizan precisamente mujeres en su mayoría, pero también lo realizan hombres. Que no tiene como finalidad de lucro por parte del patrono, por supuesto. Esa es una de las características esenciales. Nos hemos dado cuenta que todos los trabajos, lo que percibe el patrono es precisamente una mayor productividad para tener mejores ganancias, pero sí obtiene un beneficio en este clase de trabajo, el trabajo que ejecuta precisamente el trabajador de casa particular,
no va a producir ningún tipo de beneficio para el patrono. Y por último, como se ha señalado, la convivencia en el seno del hogar. Esto es importante porque la persona que trabaja en casa, la persona que trabaja en casa particular, como lo hemos denominado, al final se convierte en una convivencia con esa persona. Ustedes que pues creo que, si no la mayoría, pues yo creo que un buen grupo de estudiantes en casa, pues hemos tenido la bendición de tener una persona que nos ayude, un trabajador de los que estamos platicando el día de hoy, y precisamente al final del día, al final de la temporada, al final del contrato, en el transcurso del trabajo que ellas ejecutan, se vuelve precisamente una convivencia en el hogar. Tiene que existir una armonía entre el trabajador y el patrono y las personas que viven en el hogar, precisamente no solo para que se tenga un buen desempeño, sino precisamente para respetar los derechos como ser humano de las personas. Y luego, requisitos. Acá se recuerdan que uno de los requisitos, por supuesto, lo que señala el artículo 163 es que el patrono deberá o debe exigir en el momento de formalizar el contrato como un requisito esencial el certificado médico. Por supuesto, es un derecho que a él le asiste y pues en el caso de trabajador tendría la obligación de precisamente presentar este certificado, que inclusive cuando usted lea detenidamente el artículo 163 va a encontrar que dice que va a ser un requisito esencial que va a servir para formalizar el contrato de trabajo, y dice que precisamente este certificado de trabajo debe de obtenerse o debe de tener como validez, como vigencia, que el mismo pues debe ser 30 días antes de poder formalizar un contrato de trabajo. Precisamente el trabajador debe de haberlo obtenido para que el patrono, cuando se lo exija o cuando se lo requiera, lo pueda tener, y el patrono precisamente va a estar anuente como que es un requisito esencial, porque más adelante vamos a ver las reglas por enfermedad. Vamos a ver las enfermedades contagiosas, las enfermedades infectocontagiosas, pero este es un derecho que le asiste precisamente al patrono. Luego, por favor, hay un artículo que está fuera del ámbito precisamente de los trabajos especiales. Es el artículo 203, ya lo hemos leído en clase. Pero si usted lee detenidamente, pues como que no estuviéramos hablando del trabajo de casa particular, porque dice que todos los trabajadores que se ocupen en manipuleo, fabricación, expendio de productos alimenticios, deben de tener este certificado. Pero en la parte final del artículo dice, este certificado médico es aplicable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 163. O sea, el mismo Código de Trabajo lo está relacionando con el artículo 163, que es precisamente lo relativo al trabajo doméstico o trabajo de casa particular. Por eso quisiera que usted hiciera su anotación en el código para que anotara bien el artículo 203 del Código de Trabajo. Derechos del trabajador y del patrono. Pues aquí los derechos los vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en caso que sea una mujer la trabajadora, una serie de derechos que le va a otorgar la legislación laboral guatemalteca, porque estamos hablando del Código de Trabajo, podemos hablar de leyes, reglamentos, disposiciones, todo lo que pueda beneficiar al trabajador. Pero concretamente, por ejemplo, el contenido para la mujer en el artículo 152 del Código de Trabajo, que es precisamente lo relativo al pre y el post. Estamos hablando de 30 días antes del parto, 54 días después del parto, para hacer un total de 84 días. Ese es un requisito. Recuérdense que, por supuesto, ya cuando tratemos el tema específicamente de la mujer trabajadora, pero en este caso vamos a hacer únicamente referencia al pre y al post, los 30, 54, en total 84 días que están precisamente contenidos en el primer párrafo del artículo 152. Y por ejemplo, en el inciso A, lo que estoy indicando acá es desde qué momento debe la presentación del certificado, dentro de cuánto probablemente se vaya a dar el parto. Entonces eso es sumamente valioso
unos requisitos que se va estableciendo nuestro Código de Trabajo en relación a la mujer trabajadora, y estamos hablando de la mujer de casa particular, que precisamente tiene todos los derechos que tienen las mujeres trabajadoras en cualquier otra actividad que se pueda realizar en el país. En el B, dice la obligación que tiene precisamente el patrono de pagar el salario cuando precisamente se den todas estas circunstancias. Y por supuesto, siempre y cuando se tiene que ver lo relativo también al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por ejemplo, en el inciso C, también estamos hablando de dos circunstancias. Estamos hablando del aborto no intencional y estamos hablando del parto prematuro, ¿sí? Estamos hablando, fíjense que lo que la legislación indica son aborto no intencional o parto prematuro no viable. Vamos a analizar cuando veamos la ley en cuanto a seguridad social de la trabajadora de casa particular, que precisamente hay también un aborto intencional, pues que debe tener consecuencias de tipo penal. Pero en este caso, como estamos analizando este artículo, estamos hablando que en el caso del aborto no intencional o precisamente el parto prematuro no viable, dice que se va a reducir la mitad. Solo quiero que, por ejemplo, anote ahí bien, creo que usted lo hizo en el trabajo de investigación, pero quiero que anote en su código. Si usted lee detenidamente el inciso C, dice descansos remunerados, que indica el inciso A, reducir a la mitad, por ejemplo, todos los días que estamos dialogando. Pero por favor, haga la anotación, que no es el inciso A, sino es el primer párrafo de este artículo, que serían los 84 días. Por supuesto, aquí está hablando que en el caso de estas dos circunstancias va a ser la mitad, eso significa que van a ser 42 días, ¿sí? En el inciso B, acá habla de los días de asueto, de los descansos semanales y las vacaciones. Aquí lo que nos está indicando es de que precisamente la forma de pagarse se debe estar establecido a lo que establece el artículo, todo el capítulo referente, por ejemplo, a las jornadas de trabajo, referente más que todo, al artículo del 126 al 137, que habla de los descansos, los días de asueto, de las vacaciones. Todas estas instituciones del derecho individual del trabajo, precisamente lo que está indicando este artículo es la forma como debe pagarse. En cuanto a seguimos entonces, por favor, en el inciso E, ¿sí? Está hablando de lo relativo cuando existe precisamente el trabajador esté inscrito en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el F lo que estamos hablando es cuando se adopte a un menor de edad. ¿Se recuerdan que discutíamos nosotros en clase? Por supuesto, en laboral nos interesa exclusivamente lo que dice la norma. La norma es bien clara al indicar que adopte a un menor de edad. Yo les preguntaba en esa ocasión si se podía en Guatemala adoptar a un mayor de edad, pero ese tema pues ya lo discutimos en una clase presencial. En este caso únicamente lo que dice nuestra legislación, lo que establece nuestra legislación, está indicando que en caso de que la trabajadora adopte a un menor de edad, pues tiene derecho a una licencia postparto. Estamos hablando después del parto. Si regresamos al primer párrafo de este artículo, estamos hablando que estamos previos al parto, o sea, el pre, estamos hablando de 30 días y el post de 54 días. Entonces, en este caso, en caso de adopción, le corresponden a la trabajadora precisamente lo referente a los 54 días, que va a servir un proceso de adaptación. Ya ese lo hemos analizado en clase y yo creo que usted lo tiene muy claro. Bueno, también el 153 del Código de Trabajo, siempre hablando de la mujer trabajadora, vamos a hablar de la lactancia. ¿Se recuerdan que aquí hemos hablado de que nuestra legislación indica que tiene derecho a dos medias horas en el día, pero también puede disponer y tener precisamente acumularlo y que sean, por ejemplo, una hora que puede ser en el inicio o al terminar su jornada laboral. Ella decide en qué momento lo puede hacer. Pero también algo que yo quiero que anote cuando hablamos de la lactancia, lo que dice nuestra legislación de que cuál es el propósito, cuál es el objetivo de la lactancia. Y el código habla muy claro, que dice que el objetivo de la lactancia
es precisamente el alimentar a su menor hijo o hija. Eso es lo que dice. Y eso quiero que lo subraye porque eso es el objeto principal, el propósito de la lactancia. Alimentar a su menor hijo o hija. Ese es el propósito. Computar. Por favor, acá quiero que usted haga el análisis, lo hemos hecho en clase presencial, pero por favor quiero que nuevamente usted en su código haga las anotaciones respectivas. Y en este sentido dice que a partir de cuándo. Dice que se debe computar a partir del día en que la madre retorne a sus labores y hasta 10 meses después. Esto habla precisamente de nuestro código de trabajo, pero se recuerdan que también hemos analizado precisamente en este examen que recién terminó y hablábamos la obligación que ustedes tenían de analizar el reglamento para el goce de lactancia. ¿Por qué? Porque este nos va a ampliar precisamente el tema. Vean lo que dice, por ejemplo, en el artículo primero. Siempre estamos hablando que tiene derecho a las 2 medias horas y bueno, siempre dice que el objeto es alimentar a su hijo. Pero vean, dice, salvo por convenio o costumbre corresponda un descanso mayor. Bueno, eso significa que los trabajadores, las trabajadoras, en este caso, han logrado a través, por ejemplo, en otras legislaciones, a través de un convenio o a través de una negociación que correspondan más días o más tiempo precisamente para la lactancia. Pero lo que tiene este convenio, lo que tiene este reglamento extraordinario es que dice o costumbre. Puede hacer que en la costumbre de la empresa se permita precisamente que como es un objetivo muy especial, que es alimentar al niño, alimentar a la hija o al hijo, puede hacer que este tiempo se prolongue. Entonces, también, por favor, vamos a encontrar que dice que son hasta 10 meses, pero lo que dice, se recuerdan, el Código de Trabajo dice, desde el momento que la trabajadora regresa o se incorpora o retorna a sus labores. Lo que dice precisamente el reglamento es 10 meses a partir del momento del parto. Entonces acá pues aplicamos el indubio pro operario. ¿Cuál de las dos normas le favorece? En cuanto al tiempo de los 10 meses, en cuanto al tiempo, a partir de cuando va a iniciar ese periodo de lactancia, favorece más el Código de Trabajo porque es a partir que ella regresa. Porque lo que dice el reglamento es a partir del parto. Entonces aplicamos por favor el Código de Trabajo. También en este reglamento usted va a encontrar de que el código establece que máximo, dice que es hasta 10 meses. Sin embargo, aquí dice que por prescripción médica puede prolongarse hasta 12 meses. Entonces esa también favorece a la mujer trabajadora. Lo importante acá, como yo le indicaba, es de que usted dice, tiene más normas que le benefician el código que lo que dice un reglamento. No, sin embargo, yo le leí el artículo primero, le analicé el artículo primero, donde precisamente está diciendo que por convenio, por costumbre, esa media hora o esa hora diaria, esa hora que puede ser en el inicio o terminar la jornada, puede precisamente ampliarse, ya sea por disposición ya está establecido, ya puede ser por un convenio o por costumbre dentro de la misma empresa. Entonces, otros derechos que podemos contener acá de la mujer trabajadora, por ejemplo, derecho a tiempo extraordinario, ese es importante. Vamos a analizar, ¿se recuerdan el 346, el acuerdo 346 que ya lo hemos analizado, que también venía una pregunta en una de las variantes del examen, y también el artículo 124 que nos va a hablar precisamente de las limitaciones de la jornada. Entonces, pero en ambos casos se está hablando, por ejemplo, el derecho que otras legislaciones le dan al trabajador, también para hacer énfasis, son otras legislaciones que ya permiten el tiempo extraordinario. Por ejemplo, en unos países de América Latina dice que cuando el patrono realiza viajes y la trabajadora lo acompaña, precisamente tiene derecho a que le pague extraordinariamente todo ese tiempo. Entonces, cuando un patrono decide viajar y que le acompañe a la trabajadora de casa particular, tendría la obligación de pagarle un tiempo extraordinario. En nuestra legislación no está regulado, pero sí en otras legislaciones yo creo que puede ser un logro
pues si aún no se tiene ratificado el 189, el convenio 189, puede ser bien aplicable en Guatemala a través de la costumbre. También, por ejemplo, tiene derecho a la capacitación. Vean qué importante. En países de América Latina vamos a encontrar, por ejemplo, que hay una preparación para el trabajador o la trabajadora de casa particular. Y dentro de la preparación, por ejemplo, tuve la oportunidad, por supuesto, puede haber un sinnúmero, pero me pareció interesante, por ejemplo, analizar o hacer comentario con ustedes que se refiere, por ejemplo, que hay un curso, hay un programa de capacitación que se llama Cocina Básica y Limpieza Básica. Vean qué importante, ¿por qué? Porque es necesario también que el trabajador conozca de sus obligaciones, conozca precisamente el trabajo que va a ejecutar, tenga todo el conocimiento para poderlo hacer de la mejor forma posible. También, por ejemplo, países como Chile, que dice que ya el trabajador tiene derecho al derecho a no usar el uniforme en lugares públicos. Yo creo que eso también, de acuerdo a la costumbre, nosotros lo podemos ir practicando. Interesante porque países como Chile sí prohíben precisamente que utilicen uniforme las trabajadoras de casa particular en lugares públicos. El derecho a la inamovilidad. ¿Se recuerdan? El derecho que tiene la mujer trabajadora, precisamente el derecho a inamovilidad. No se trata de ningún tipo de justificación, sino ese derecho que tiene por solo el derecho de estar en embarazo o en el periodo de lactancia, goza de inamovilidad. Es un derecho que le otorga la ley. El patrono, por supuesto, analicen por favor, porque este es lo que yo le voy a comentar ahorita, pues causa discusión, pero yo voy a tratar de indicarle lo que dice la norma, ¿sí? Lo que dice la norma, el 151C del Código de Trabajo indica que el patrono tiene derecho a despedir a la mujer trabajadora en estado de embarazo o gravidez por causa originada por falta grave a los deberes derivados del contrato con autorización judicial. Por favor, sí tiene ese derecho el patrono, pero previo tiene que requerir y tener la autorización judicial. Sin autorización judicial no puede hacerlo, pero sí en este tema habla del derecho que tiene cuando se ha cometido una falta sumamente grave. La terminación de los contratos de trabajo. La terminación pues sean por parte del patrón, sean por parte del trabajador. Se recuerdan que ya lo hemos analizado, pero nada más lo vamos a ver así ligeramente. Por ejemplo, en el 77, que son causas que facultan al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo, o sea, cómo debe terminar. En el inciso A, por ejemplo, cuando el trabajador se conduzca abiertamente en forma inmoral. Ese puede ser un motivo precisamente para que el patrono tenga derecho a dar por despedido. Le voy narrando algunas de las que yo considero más oportunas, por supuesto. Son aplicables todas, pero yo le voy a hacer mención tal vez de las que yo consideré no más especiales, sino las más visibles. Por ejemplo, en el C, en el B, pues usted lo hará en casa. El C, por ejemplo, dice, cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores o en horas que sean de trabajo, acuda a la injuria, la calumnia o las vías de hecho. Se recuerdan que lo vimos, lo analizamos, yo les indiqué a ustedes que sería buenísimo y así lo hicimos en clase. Buscamos la definición de lo que era injuria, buscamos la definición de lo que era calumnia, precisamente en el Código Penal, para que tengamos dentro de nuestro ordenamiento jurídico las definiciones muy claras. No estamos hablando de materia penal, pero yo le indicaba que qué mejor definición podemos tener que la que indica un ordenamiento jurídico, en este caso el nuestro. Por eso acudimos al Código Penal para buscar la definición de lo que es la injuria, de lo que es la calumnia. Las vías de hecho, pues ya las platicamos también, que es precisamente aquella situación, aquellas controversias donde se puede llegar hasta causar un tipo de daño físico, precisamente en este caso, pues del trabajador hacia el patrono, porque estamos hablando las causas que facultan al patrono a dar por terminado. Por ejemplo, hablando también de lo que pasa, también ese artículo, cuando usted es inciso, cuando usted lo lea, dice que hace imposible la convivencia y la armonía para la realización del trabajo. Ya hablamos que entre las características está precisamente la convivencia en el seno del hogar.
la persona que trabaja en casa, la persona que trabaja en casa particular, el trabajador de casa particular, él pues tiene que tener estas características esenciales, tiene que tener en cuenta que precisamente debemos de buscar la convivencia y la armonía para realizar el trabajo. Ya cuando se pierde, yo creo que se puede dar por terminado un contrato de trabajo. Cuando el trabajador dice comete algún delito o falta contra la propiedad, eso también es interesante. Causa intencionalmente por descuido o negligencia el daño material. Les estoy indicando estos que son los que señala nuestro código, no es lo que yo estoy indicando, sino que esto está contenido en el artículo 77. Usted en cada uno de los incisos va a ver cuáles son las circunstancias que facultan al patrono a dar por terminados los contratos de trabajo. En el F, deje de existir el trabajo sin permiso del patrono. O sea, es importante siempre lo del permiso. En el G, se niegue de manera manifiesta a adoptar medidas preventivas o a seguir procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Esto es importante porque cuando veamos la parte de la seguridad social, vamos a ver de que hay un programa específico para trabajadoras de casa particular y van a estar cubiertas precisamente por accidentes, enfermedades y otro aspecto que señala ahí en previsión social, en la seguro social, es lo referente al niño sano. Pero en este caso nada más quiero referirme la importancia que se tiene, la obligación que tiene el trabajador precisamente de atender todas las recomendaciones, porque también vamos a analizar en las reglas por enfermedad cuando sean aquellas circunstancias de enfermedades contagiosas o infectocontagiosas. En el IN, cuando el trabajador ha indicado que tiene cualidades, condiciones o conocimientos que en el momento de ejecutar su trabajo no las tiene. Esto pues dice que hace caer en error al patrono y también nos faculta para dar por terminado el contrato de trabajo. En el artículo 166 del Código de Trabajo, estas son causas especiales, ¿verdad?, para por terminado un contrato de trabajo. Estamos siempre hablando del patrono, vean lo que dice. Son justas causas para que el patrono dé por terminado el contrato de trabajo la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa donde presta los servicios. Vean la falta de respeto hacia las personas que habitan en la casa. No está hablando únicamente en contra del patrono, de las personas que habitan en la casa donde prestan los servicios, puede ser motivo para que el patrono dé por terminado el contrato de trabajo. La desidia manifiesta del trabajador de casa particular en el cumplimiento de sus obligaciones. Son dos circunstancias, son dos motivos por los que el patrono puede dar por terminado. Precisamente la falta de respeto y la desidia. Eso lo dice así literalmente nuestra ley. Usted lee el artículo 166 para que diga, bueno, esa palabra desidia como que está en desuso. Pero así establece nuestro Código de Trabajo y así está establecida. Que por supuesto, si usted le busca cualquier tipo de interpretación, estamos hablando de la negligencia. El artículo 165, siempre del Código de Trabajo, inciso A, dice toda enfermedad contagiosa e infectocontagiosa. Pero eso es cuando el trabajador ha sido infectado por una enfermedad contagiosa, da derecho al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo. Por favor, cuando usted lee el artículo primero narra el derecho que tiene el trabajador, pero ahorita estamos en los derechos del patrono. Más adelante vamos a ver los derechos del trabajador. El C también dice, ya estamos hablando de las enfermedades, pero acá solo lo que yo quiero hacer énfasis es cuando el trabajador por una enfermedad contagiosa o infectocontagiosa, que sea leve, pero que lo incapacite para asistir más de una semana, esto da derecho también al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo. Todo eso está contenido en el artículo 165. Ahí está cada una de las literales. Ahora veamos la terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador. Dice el artículo 79, son causas que facultan al trabajador. ¿Se recuerdan? De hecho, la primera pregunta en los que tenían la variante de 20 puntos, yo les anoté si el despido era directo o indirecto. Acá yo nuevamente quiero que usted anote si es directo o es indirecto. Aquí es causas que facultan al trabajador a dar por terminado. Primero, cuando el patrono no le pague su salario completo
ese es un motivo para dar uno por terminado el contrato de trabajo. En el B, la falta de probidez o honradez o del patrono, porque estamos hablando que aquí es los derechos del trabajador, aquí es el patrono, por ejemplo, el patrono que incurra durante el trabajo en falta de probidad o honradez o se conduzca en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia en contra del trabajador, es motivo precisamente para que el trabajador dé por terminado el contrato de trabajo. En el C, cuando el patrono directamente o uno de sus parientes, aquí estamos hablando de que sea el patrono o uno de sus parientes, de los que habitan precisamente la casa, trate de perjudicar precisamente al trabajador. Van a haber una serie de incisos, yo voy a hacer mención únicamente, por ejemplo, del inciso F. También le habla cuando se da, en este caso, cuando el patrono o un miembro de su familia. Luego, en el G, cuando en el lugar de trabajo no se den las condiciones o carece de las condiciones higiénicas el lugar, eso da derecho también al trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo. Luego vamos a encontrar, usted va a leer todo el 79. Vamos a ver importante porque en todos estos, en el 79, si no me equivoco, si estamos en el 79, por favor, cada uno de los incisos, cada que usted lee lectura, son derechos que tiene el trabajador por terminado. Pero ahora veamos también que dice el 165A. Toda enfermedad contagiosa o infectocontagiosa del patrono o de las personas que habitan la casa donde presta los servicios domésticos da derecho al trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo. Significa de que una enfermedad contagiosa, infectocontagiosa del patrono o los que habitan la casa dan derecho al trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo. Y así pues vamos a encontrar otros derechos que tienen los trabajadores. Tal vez yo estoy diciendo los derechos más visibles que podemos encontrar en la legislación guatemalteca. La jornada de trabajo, descansos semanales, días de asueto y vacaciones. Esto es sumamente interesante porque el artículo 164 ya nos da precisamente cómo van a ser este tipo de jornadas. Por favor. Dice, el trabajo doméstico no está sujeto a horario, ni a las limitaciones de jornada de trabajo, y tampoco le son aplicables el artículo 126 y 127. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. Estamos hablando de los derechos, pero estamos hablando de las jornadas de trabajo, ¿sí? Dice que tiene el derecho a un descanso absoluto mínimo y obligatorio de 10 horas diarias. 8 precisamente en la nocturna y 2 para tiempos de comida, ¿sí? Tiene que ser nocturnas y continuas esas 8 horas para el descanso y precisamente para sus comidas debe dar 2 horas. Como ven, ya es diferente a la jornada de trabajo que vamos a encontrar precisamente en la norma general, ¿sí? En el inciso B, por ejemplo, dice, durante los días domingo y los feriados, que este código indica forzosamente un descanso adicional de 6 horas remuneradas. Lo platicamos en clase y lo vuelvo a repetir. Yo creo que cuando se analice el B del artículo precisamente 164, dice feriados. Se recuerdan que hablamos que el feriado que se utiliza en los municipios es realmente el día del patrón. Pero acá si usted ve dice feriados, no feriado, feriados. Entonces yo sí anotaría, y para mí en lo personal, considero que se está refiriendo a los días de asueto. No nos olvidemos cuando hablamos del momento histórico donde se elabora la norma. Hasta el día de hoy creo que muchas veces todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho el comentario, todos utilizamos los términos, va a haber un día de asueto, mañana hay feriado, el viernes hay feriado, el lunes hay feriado. Es una terminología que le hemos utilizado. Entonces, por favor, yo en lo personal creo, y yo le haría la anotación, haría el comentario en el inciso E del 164 que se está refiriendo a los días de asueto, porque feriado solo es uno en los municipios. Claro, habrá municipios donde se celebre, por ejemplo, que hayan dos patronos, pero la mayoría solo es un patrón. Yo les digo,
en Chiquimula, en Zacapa, por lo menos Chiquimula, yo me recuerdo que pues en un municipio donde yo tuve la oportunidad de crecer, ahí pues solo es un día en el año que se celebra precisamente el Día del Patrón y ese día es feriado. Pero acá la palabra dice feriados, por eso yo considero que está hablando de los días de asueto. Por ejemplo, el artículo 124, esto es importante porque ya yo les venía indicando a ustedes de que este está relacionado a la jornada de trabajo. Vean qué interesante. Cuando usted lee el artículo 124 detenidamente en su casa, dice: no están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo, y en el inciso E de precisamente este artículo usted va a encontrar los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no estén sometidos a jornada de trabajo. Sin embargo, todas las personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo excepciones muy calificadas que determina el respectivo reglamento. Luego, en el último párrafo, van a encontrar ustedes que el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los reglamentos que sean necesarios para precisar el alcance de este artículo. Por eso yo siempre, y quiero que usted lo tenga ahí dentro de su literatura, dentro de sus leyes de la legislación laboral guatemalteca, el Acuerdo Gubernativo 346, que es el reglamento que determina los trabajos no sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo. ¿Por qué le hice mención del artículo 24? Porque en el primer considerando de este acuerdo gubernativo usted va a encontrar que precisamente dice que de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 124, y le habla precisamente que este es un acuerdo que se está emitiendo de acuerdo al último párrafo del 124. Y por supuesto, lo que indica es que en el artículo primero, que no están sujetos a la limitación de la jornada ordinaria de trabajo todas aquellas personas que realicen por su propia naturaleza, que realicen labores que por su propia naturaleza requieran que el trabajador le dedique más tiempo que el que corresponde a dicha jornada. Vean lo que dice precisamente el artículo número 1 del Acuerdo Gubernativo 346. Ese yo quiero que usted lo tenga. En el artículo 2, precisamente en el inciso E, usted va a encontrar precisamente cuando se refiere a los trabajos domésticos y mayordomo de hotel, que por favor, un mayordomo de hotel no es un trabajador doméstico, ¿eh? Por favor, un cocinero de un hotel no es un trabajador doméstico. Solo estamos hablando los que habitualmente y en forma continua trabajan en una casa particular, ¿sí? Y otra finalidad, otra característica, otro elemento esencial, sin fines de lucro. El patrón no tiene fines de lucro. En un hotel, en un restaurante, por favor, ahí sí tiene fines de lucro precisamente el patrón. Entonces en el Acuerdo Gubernativo 346, en el 2, va a encontrar usted precisamente en el inciso E, y ya le está relacionando precisamente los trabajadores domésticos. Y ahí pues va a encontrar usted en todo este convenio, va a encontrar usted otro número de trabajos que no están sujetos a horario. Pero entonces, como yo siempre les hablo a ustedes de interpretar la norma, vean, estamos hablando de que no está sujeto al 126, al 127, que las jornadas de trabajo van a ser totalmente diferentes, que tiene que tener un descanso obligatorio, por ejemplo, de 8 horas en forma nocturna y 2 para el tiempo de los alimentos, y también dice que en días de asueto va a tener 6 horas adicionales. En la práctica yo creo que en Guatemala precisamente creo que se tiene la norma general que después de una semana de trabajo también a esta clase de trabajadores se le da un día de descanso. Pero lo que dice nuestra legislación, lo que dice nuestro Código de Trabajo es precisamente que el 126 no le es aplicable. Y ahí lo que se está refiriendo es que después de una semana de trabajo el derecho que se tiene. El 127 está hablando de todos los días de asueto. Esa es la discusión que se tiene, porque alguien me dice: mire, licenciado, usted dice que allá cuando habla de feriados está hablando de asuetos, pero sin embargo el primer párrafo del artículo está indicando que no le es aplicable el 127. Pero por favor, en la práctica, feriado solo uno. Claro, hay municipios que tienen 2. Yo considero
que sí les es aplicable precisamente todos los días de asueto. Yo creo que en la práctica, por lo menos la mayoría de patronos en esta clase de trabajo se han considerado como costumbre o como uso local, es de que precisamente los días de asueto se le da descanso al trabajador de casa particular. Pero quiero que usted haga el análisis, yo siempre le he indicado, yo siempre les digo, apliquemos el indubio pro operario. Claro, cuando usted ha analizado la sentencia, precisamente la inconstitucionalidad planteada en relación a este tipo de trabajo, se da cuenta de que se habla de que nunca se ha violentado el derecho de igualdad, pero por favor, yo creo que si nos vamos al tiempo de la norma, de los artículos, de las reformas que han tenido, creo que podemos buscar una muy buena interpretación indicando que cuando se refiere a feriados puede ser que estamos hablando, yo considero que está hablando de días de asueto. Bueno, también otro día que ellas tienen derecho, el 10 de mayo. El 10 de mayo todas las trabajadoras tienen derecho. Por eso le digo, no sé, porque el 10 de mayo pues ya es un día establecido, hay una norma directa donde establece precisamente de que el 10 de mayo se tiene considerado como un día de descanso para la mujer trabajadora. ¿Sí? También encontramos otras legislaciones en América Latina donde, pues por supuesto, ya han ratificado el convenio 189 relativo al trabajo doméstico, ya son legislaciones que hace muchos años vienen tratando en su normativa el trabajo doméstico, ya se reconoce como el día, por ejemplo, en uno de ellos se habla del Día Nacional de los Trabajadores de Casa Particular. Ese día también tienen ellos su descanso, precisamente porque están celebrando su día. Vacaciones anuales, yo creo que acá hemos analizado tanto la Constitución como el Código de Trabajo y el último, lo que siempre hemos nosotros basado el indubio pro operario, se recuerda en el artículo 130 donde dice todo trabajador sin excepción tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Eso es lo que dice la ley. Se recuerdan en la Constitución hablamos y habla que los trabajadores agrícolas tienen menos días, pero lo que acá dice es de que todos sin excepción 15 días, incluyendo el trabajo de casa particular. El salario, por supuesto, lo que dice nuestra norma, lo que dice el artículo 162, es de que la retribución comprende no solo el pago en dinero, sino también el suministro de habitación y manutención. Vean qué interesante, porque vamos a analizar que en otros países, precisamente estos rubros donde ya se ha aplicado un salario mínimo, se pueden hacer descuentos en porcentajes, pero bueno, lo que dice nuestra legislación es de que es un pago en efectivo, pero también incluye la manutención y también la habitación. Claro, en Guatemala en la práctica tenemos personas que trabajan por días, que no se quedan en casa, entonces muchas veces no tienen la habitación, posiblemente tengan en cuanto a alimentos, posiblemente un tiempo, los 3 tiempos de comida, pero ese es un tema precisamente que se tiene que discutir y que al final vamos a analizar nosotros. En lo personal considero la necesidad precisamente de que a través de la negociación colectiva se pueda llegar a obtener el salario mínimo que deben de vengar. Vamos a analizar también de que algunos países están por zonas. El artículo 165D, este es un caso especial. Dice, en casos de enfermedad contraída por el trabajador doméstico por contagio directo del patrón o las personas que habitan en casa, tiene derecho a percibir su salario íntegro hasta su total restablecimiento y a que le cubran todos los gastos con tal motivo de hacer. Bueno, lo que está indicando acá es de que en las enfermedades infectocontagiosas no solo él tiene derecho a dar por terminado el contrato de trabajo, pero también tiene derecho a que el patrono le pague su salario mientras dure todo el tiempo la enfermedad. En el comentario, por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, hay legislaciones que equipararon el salario mínimo a los trabajadores asalariados en general. En un país de América Latina, imagínense, se incrementó. El trabajo asalariado tiene un salario mínimo, tiene un incremento de un 25%, pero es donde también le digo que esta legislación lo que indica es de que también si la persona o el trabajador no va a pernotar allá, se le puede hacer un descuento dependiendo del rubro, de un 10%. Si no se utiliza la habitación, pues se le hace se utiliza
utiliza la alimentación y la habitación, se puede reducir un 20%, un 10% por cada rubro. Eso es lo que indica acá. O sea que ese incremento del 25%, cuando la persona precisamente se queda en casa, el trabajador se queda en casa, se reduce nada más a un 5% adicional del salario mínimo que tienen todos los asalariados, ¿sí? También, por ejemplo, en algunos casos, pues se tiene trabajo inferior del salario mínimo. Es importante de que hay países que lo tienen por zonas. O sea, ellos consideran de que precisamente hay labores que son labores, una labor profesional. Hay trabajadores de casa particular que son muy profesionales. Imagínense, cuando hablamos nosotros de que algunos países les dan capacitación, entonces todo eso es importante. Pero ellos lo tienen por zonas, o sea, han logrado hacerlo. Se recuerdan aquí, en algún momento hablamos nosotros del salario diferenciado, un salario que se quería aplicar para determinados municipios. En algunos países de América Latina, en la clase de trabajo de casa particular, sí se tiene precisamente el salario diferenciado. En otros países se tiene por categorías. Hay un país que tiene, por ejemplo, hasta la 5ª categoría. Y por supuesto ahí desarrolla que hay categorías que está hablando de categorías, está hablando de la atención, está hablando de los cuidados para los adultos mayores, de los niños, está hablando de las características generales. Pero lo más valioso es que lo tiene por categorías. Luego dice el salario mínimo. Bueno, en el salario mínimo muchas veces está incluido la alimentación y está incluido la vivienda. El tiempo extraordinario es importante, y algunas legislaciones sí lo tienen como una norma específica. Luego hablamos del pago del tiempo extraordinario para acompañar en un viaje al patrono. Por ejemplo, lo importante que se tenga con las publicaciones en las plataformas digitales del salario que se le debe pagar. Por ejemplo, en los países donde ya existe el salario mínimo, pues ya utilizan las plataformas digitales para precisamente anunciar cuál es el salario mínimo precisamente en el trabajo de casa particular. Los programas, por ejemplo, de capacitación que yo les indicaba, cocina básica, limpieza básica y por supuesto otros programas de capacitación que pueden darse. Yo creo que hay una serie de capacitaciones que se le puede dar a esta clase de trabajadores que sería de mucho beneficio para ellos. Luego, las reglas por enfermedad y la seguridad social. Las reglas por enfermedad en el artículo 165. Usted va a tener tiempo de leerlas despacio. Pero por ejemplo aquí encontramos la enfermedad contagiosa e infectocontagiosa. Ya hablamos si es del patrón o los que habitan la casa o si es del trabajador, el derecho que le da a cada uno de dar por terminado el contrato de trabajo. La enfermedad del trabajador que lo incapacite durante una semana o menos. Pues este también es importante porque lo que está indicando acá es que toda enfermedad que el trabajador doméstico sea leve, que lo incapacite para sus labores durante una semana, obliga al patrono a suministrarle asistencia médica y medicinas. Toda enfermedad, cuando es responsabilidad del patrono, vean, es su obligación suministrarle asistencia médica y medicinas. Por supuesto, hablamos de no solo el pago del salario, debe darle esa asistencia médica y debe darle medicinas. Por ejemplo, durante la enfermedad del trabajador que lo incapacite por más de una semana. En este sentido, pues, por ejemplo, depende quién fue el que dio el contagio, pero, por ejemplo, si fue el patrono, fue el trabajador, las circunstancias van a variar. Lo importante acá es de que dice que cuando no lo importante, sino lo que estipula esta norma es que cuando es el trabajador, precisamente le da derecho al patrono a dar por terminado su contrato de trabajo y precisamente también el derecho que tiene de que se le pague una indemnización. Esa indemnización va a ser sumamente importante porque es precisamente una de las que se discutió en el planteamiento que se hizo de la inconstitucionalidad relativa precisamente a estos artículos que hoy estamos analizando. Y usted tuvo el análisis final en relación a este tema. Luego, enfermedad del trabajador por contagio directo del patrono a los que habitan en casa. El trabajador doméstico por contacto directo del patrono a las personas que habitan, la obligación que tiene el gobierno de pagar el salario íntegro. ¿Sí? Si fue el patrono o los que habitan la casa quienes infectaron al trabajador, tienen la obligación de pagar el salario.
En caso de hospitalización y aislamiento, estamos hablando de responsabilidad del patrono. Tiene la obligación de costear todos los gastos razonables y dar aviso a los parientes. En caso de ser hospitalización o bien un aislamiento, dependiendo del tipo de enfermedad. Por ejemplo, en caso de fallecimiento, cuando fallece en casa del patrono del trabajador, dice que el patrono debe costear todos los gastos razonables de inhumación. O sea, es la responsabilidad de él. Por ejemplo, también en muchos países lo que se habla es de que hay una cobertura social en todos los programas. En Guatemala, ahorita lo vamos a analizar, no todos los programas están cubiertos por el Seguro Social, pero los que están cubiertos por el Seguro Social, pues los vamos a analizar. Pero hay países donde los mismos derechos de la seguridad social que tienen todos los trabajadores asalariados, también los tienen los trabajadores de casa particular. La obligación, por ejemplo, que tienen de inscribir a los trabajadores de casa particular en el Seguro Social. En Guatemala también ya existe, que es precisamente una obligación. La seguridad social. Yo quiero iniciar este tema, por ejemplo, que hay países donde se permite la inscripción de multipatrono, o sea, aquellos trabajadores que trabajan por día y tienen 2 patronos o más. En Guatemala pues ya vamos a establecer que ya están los días establecidos, pero sí hay países donde se permite la inscripción de multipatrono. La mayoría precisamente no permiten multipatrono porque causa muchas dificultades en cuanto precisamente a quién es el que debe hacerse los descuentos de las cuotas que le corresponden al patrón. Entonces vamos a hablar en Guatemala, la seguridad social. El seguro social está dividido entre 4 grandes programas. El primer programa es el IBS que nosotros conocemos, invalidez, vejez y sobrevivencia. El segundo, enfermedad, maternidad y accidentes. Estos es el segundo programa. El tercer programa, que es el que nos interesa, el que vamos a analizar, que por cierto quiero decirles que también esto en derecho colectivo, en previsión social, lo vamos a analizar más detenidamente, todo lo relativo precisamente a la legislación en materia de seguridad social. Pero por ejemplo, solo para hacer un énfasis nada más acá, ya hablé de 2 programas, viene el tercer programa, programa especial para protección para trabajadoras de casa particular. Y el último, programa de incorporación plena de la niñez y adolescencia a la seguridad social guatemalteca. Acá es donde ya en el caso de los niños ya se está hablando que era de 5, se incrementó a 7 años. Pero lo interesante es el tercer programa, que se refiere a la protección de las trabajadoras de casa particular. Y para eso, por supuesto, usted necesito que analice ahí detenidamente en casa qué dice el reglamento referente a la inscripción de patronos. Lo que dice la norma general es que todo patrono que ocupe permanentemente 3 o más trabajadores tiene la obligación de inscribirlos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero, por ejemplo, en este caso de esta cobertura, de esta protección especial para los trabajadores de casa particular, nuestra legislación, nuestra ley, nuestra disposición en materia de seguridad social dice: con 1 o más trabajadores de casa particular, el patrono tiene la obligación de inscribirlo en los programas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Usted va a ingresar a la página del instituto, usted va a encontrar los requisitos. Yo únicamente, aparte son 4 requisitos, pero yo le subrayé uno, que se refiere cuando es menor de edad, que se requiere carta de autorización de los padres o del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Le digo esto porque, por supuesto, ya hemos hablado nosotros de la edad en materia laboral, pues ya hemos analizado el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, y precisamente el acuerdo, si no estoy mal, es el 260-2019, que está hablando de 18 a 15 años, o sea que en Guatemala la edad mínima para trabajar es de 15 años. Eso ya está reglamentado. Si usted ingresa a la página del Ministerio de Trabajo, ahí hay una cartilla precisamente laboral, una de adolescentes, y ahí le está hablando clara y específicamente. Por lo tanto, como lo hemos dialogado en clase, no puede usted requerir una autorización que alguien tenga menos de 15 años. Entonces, por favor, el acuerdo
número 1235, que es un acuerdo precisamente del Instituto Guatemalteco de Seguridad, de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad. Este es precisamente que se refiere al programa que yo le estoy indicando, que es el programa especial de protección para trabajadores de casa particular. Y por supuesto, necesitaba ser aprobado, y fue aprobado mediante el acuerdo gubernativo número 236-2009. O sea, es una ley vigente en derecho positivo en Guatemala. Solo para hablar así, como les indicaba, en derecho colectivo vamos a ver en previsión social, solo vamos a ver a grandes rasgos algunas de las disposiciones en relación a esta ley especial para trabajadores de casa particular. Por ejemplo, dice que tiene tres riesgos que proteger. Cubre lo que es maternidad, control de niño sano y accidentes. Eso es lo que cubre. Por ejemplo, vamos a encontrar nosotros en el artículo 2 de esta disposición legal, es interesante que dice que dice a las trabajadoras domésticas que se dediquen en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar a otro sitio de residencia o habitación particular. Como usted bien lo va a analizar detenidamente en su casa, está prácticamente dando la definición que encontramos en el Código de Trabajo. Entonces ya también usted va a encontrar en el artículo 2, en el segundo párrafo, la obligación que yo le estaba indicando, precisamente que se refiere a la obligación que con uno o más trabajadores debe de inscribirse en este programa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por favor, solo es un programa que se llama de protección a trabajadores de casa particular. Usted no lo puede inscribir, por ejemplo, en el IBS, porque actualmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad está haciendo todos los análisis actuariales para proceder precisamente a hacer o ampliar esta cobertura. Pero, por ejemplo, ¿quiénes no inscribe el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Los cónyuges o convivientes del empleador, o sea, del patrono, no pueden ser inscritos como trabajadores de casa particular. Los parientes del empleador dentro de los grados de ley, las hijas adoptivas del empleador, los menores de 14 años y los que presten servicio menos de 3 días a la semana para el mismo empleador. Esto es importantísimo porque acá es donde yo les indicaba a ustedes de que sí encontramos una disposición legal donde se permite el trabajo diario. Y acá pues está hablando que para tener derecho a tener esta cobertura del seguro social debe trabajar por lo menos 3 días a la semana para un mismo patrono. Porque en Guatemala en la práctica sí existe el multipatrón, varios patronos o un trabajador trabajando para varios patronos. También me interesa que usted subraye la parte del artículo 3 de esta disposición, porque en la parte final dice que este programa va a cubrir únicamente, o el reglamento lo que está indicando, que va a utilizar únicamente los recursos destinados específicamente para este programa. Por eso es que la cobertura no es total, porque únicamente va a cubrir determinados aspectos por precisamente lo que estamos indicando. Bueno, dentro de los programas especiales, estamos con el primero, que sería, por ejemplo, estamos hablando de maternidad, estamos hablando de accidentes y estamos hablando de niños sanos. Por ejemplo, en uno de los programas, tiene derecho a la asistencia médico-quirúrgica general y especializada, preventiva, curativa, durante las fases prenatal, natal y postnatal. Tiene derecho a hospitalización, tiene derecho a la asistencia farmacéutica, tiene derecho a los exámenes radiológicos, al servicio social, a la ayuda de lactancia, a la salud reproductiva. Bien, estos son más o menos los aspectos que va a cubrir. Estamos hablando de 3 aspectos: maternidad, accidentes y niños sanos. Entonces estamos hablando ahorita de lo que se refiere precisamente a la parte de maternidad. Entonces tiene derecho a toda la asistencia médica prenatal, natal y postnatal. También en el artículo 7, él lo lee detenidamente porque dice que actualmente, mientras el instituto hace las estimaciones actuariales que le permitan una cobertura mayor, esta disposición legal se refiere única y exclusivamente al departamento de Guatemala. ¿Sí? También
Acá pues usted va a ver cómo en el artículo 8 ya se toman también los 54 días calendario. Por supuesto está hablando de otra naturaleza, pero está hablando que la asistencia postnatal que le prestan a la madre y al niño, pues un máximo de 54 días. Pues aunque no, pues yo creo que sí es importante. No es específicamente, está hablando de aquel derecho que nosotros vimos que tenían en el pre y postnatal las mujeres en cuanto al descanso. Acá el Seguro Social lo que está hablando es esa asistencia que tienen derecho al periodo postnatal de 54 días. Luego, por ejemplo, también dice que de acuerdo a un estado crítico de nutrición, por ejemplo, de las madres para amamantar a los niños, recibirán un complemento nutricional. Luego habla del subsidio cuando se da ya la parte económica, siempre estamos hablando de la maternidad, ¿sí? Cuando usted lea toda esta norma se da cuenta, por ejemplo, habla en caso del aborto, que también tiene hecho un subsidio. Habla también en caso de fallecimiento el derecho que tiene una prestación para cubrir los gastos de entierro a la fallecida, o sea que se le otorga a la familia. Luego vamos al control del niño sano. Dice que los cubre hasta 5 años. Esta es la cobertura que tiene precisamente para el niño sano en esta protección especial. Luego vamos a encontrar también, yo creo que el niño sano, pues acá nada más tenemos que buscar que el último gran programa que tiene, que habla de la niñez y la adolescencia, ya está hablando precisamente de 7 años. Acá lo que se regula la ley es 5 años. Y luego, por ejemplo, por accidentes. Vean qué interesante. En el artículo 25 usted va a encontrar una definición de lo que es un accidente. Dice que se entiende por accidente toda lesión orgánica o trastorno funcional que sufra una persona, producida por la acción repentina y violenta de una causa externa. Vean, nos da una definición de lo que es un accidente. Luego le voy a hablar a ustedes precisamente de toda la asistencia. Por ejemplo, es importante que en el caso de los accidentes, en esta disposición legal, el Seguro Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, obliga al patrono en el artículo 28 a tener un botiquín de emergencia. Luego, por ejemplo, todo el tipo de asistencia odontológica, farmacéutica, todo trabajo social, hospitalización, transporte de ambulancia, en caso de emergencia, todos los derechos que tiene precisamente el trabajador o la trabajadora de casa particular en cuanto a los accidentes que se puedan dar. También el subsidio por incapacidad temporal. Y vean, ahí busca y analiza y subraya el artículo 32, porque ahí es donde precisamente también la norma, ya una norma actualizada, le va a indicar a usted que, por ejemplo, por incapacidad temporal, cuando le habla del subsidio por accidente, dice, dicho subsidio es igual a 2/3 del salario mínimo diario, fijado para actividad no agrícola. Si se dan cuenta, ya está hablando de una de las actividades que precisamente señala cuando se decide tomar en cuenta el salario mínimo. También habla, por ejemplo, de unas prestaciones ulteriores en los accidentes en caso de mutilación, que el instituto va a dar un beneficio pecuniario. Estamos viendo esto acá así un poco a la ligera, porque esto lo vamos a ver nosotros en previsión social, pero únicamente quería para que usted tuviera conocimiento de que sí existe una protección del seguro social en cuanto al trabajador de casa particular. También en el caso también existe la ayuda en caso de muerte por accidente. Luego la forma, por ejemplo, cómo usted se debe identificar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por supuesto, si es mayor de edad, usted aparte de tener su identificación del Seguro Social, usted va a tener que tener su documento de identificación personal y en caso de los menores, pues su certificación de la partida de nacimiento, cuando son trabajadores. Y por supuesto, en el caso del niño sano, pues tendrá que ser también a través de la certificación de su partida de nacimiento. El segundo me interesaba y lo subrayé, es que dice que tiene un carnet de afiliación al programa especial. Vean, la identificación que el Seguro Social le da precisamente al trabajador de casa particular es del programa especial para trabajadores de casa particular. En casos de emergencia dice que deben de ser atendidos sin requisitos y comprobación de derechos. Posteriormente pues ya tendrán que llevarse los certificados médicos respectivos,
pero la trabajadora de casa particular o el trabajador tienen derecho en casos de emergencia, por ejemplo, a los beneficios del seguro social, incluyendo el transporte de ambulancia. Luego, pues dice de los derechos que tiene la gerencia del seguro social referente a las prestaciones relativas a este trabajo. También habla de los reembolsos cuando se asiste precisamente a personal médico que no es del seguro social. En este caso, pues, en el trabajo de investigación, yo creo que uno o dos trabajos que he tenido la oportunidad de leer analizaron ahí precisamente unos expedientes de previsión social y donde precisamente la legislación guatemalteca le da todo el derecho al trabajador precisamente al reembolso que tiene cuando los gastos los han realizado en forma personal utilizando personal médico que no es del seguro social. Luego también vamos a ver nuevamente en el artículo 60 la obligación que dice que todos los patronos domiciliados en el departamento de Guatemala que ocupen uno o más trabajadores tienen la obligación de inscribirlos precisamente a este régimen especial. También es importante que analicen el segundo párrafo del 60. ¿Por qué? Porque ahí les va a indicar la forma de pago. Dice que es 3 meses, cada 3 meses que se debe hacer el pago de este tipo de aporte, la cuota que se debe pagar al seguro social. Pues yo creo que en términos generales vamos a encontrar los de certificados. Tal vez solo me interesaba la parte final donde habla, por ejemplo, los porcentajes. Vean, los porcentajes los van a encontrar ustedes en el artículo 71. A los empleadores, al patrono le corresponde pagar un 2.55290%. A las trabajadoras domésticas o de casa particular afiliadas el 1.2645% y al Estado el 2.5290%. Esos son los porcentajes que les corresponde pagar por ejemplo cada uno de los trabajadores, de los patronos y la cuota que le corresponde al Estado. Y en el artículo 75 está hablando de la prescripción. Dice que todos los derechos de las prestaciones dinerarias o dinero que aquí se hablen prescriben 1 año. Esto es importante porque si recuerdan cuando analizamos nosotros la norma general en el Código de Trabajo, está indicando que todos los derechos que otorga el Código, los reglamentos y toda la legislación se prescriben precisamente en 2 años. Dice, salvo aquellos casos donde se especifica, y en este caso sí la ley especifica de que precisamente prescribe 1 año. Yo para que usted lo tenga en cuenta, porque si no leemos esta ley, que es una disposición muy especial, vamos a tener el problema que vamos a querer aplicar la norma general que habla de 2 años, cuando la norma general nos remite a esta disposición, que aquí sí está indicando muy clara esta disposición especial, que es la prescripción precisamente es de 1 año. Esto precisamente podríamos decir, por supuesto, podríamos hablar un montón de aspectos que pudieran cubrir el seguro social, pero como es un tema que vamos a utilizar en la previsión social, en el derecho colectivo, que es, si Dios nos permite, el próximo semestre, lo vamos a analizar más detenidamente. Pero ya nos dimos cuenta que sí está cubierto por el seguro social, un programa que únicamente cubre maternidad, accidente y niño sano. Dentro de los 4 grandes programas del seguro social, únicamente es un programa dedicado al trabajador de casa particular. En cuanto a la Inspección General de Trabajo, por supuesto, la responsabilidad que tiene la Inspección General de Trabajo de velar por los derechos de los trabajadores de casa particular. Sumamente complicado, por ejemplo. Yo tuve la necesidad de analizar un poco la legislación de América Latina y ahí usted va a encontrar un sinnúmero de procedimientos, por ejemplo, que para ir a visitar a un trabajador de casa particular se requiere previo el permiso del patrón o del empleador porque no tratan de que no se vaya a violentar la intimidad del hogar. Entonces, la mayoría de legislaciones dicen que se requiere previo la autorización del patrono para poder hacer precisamente el tipo de visitas al trabajador de casa particular.
También es importante hacer notar con ustedes de que en algunos casos la costumbre o, por ejemplo, la experiencia en otros países permiten, por ejemplo, hacer la entrevista en la puerta de la casa. En otras ocasiones le digo que puede ser en las avenidas cercanas a la residencia, o sea, al final de una avenida, poder entrevistar precisamente ahí al trabajador de casa particular. En fin, vamos a tener un sinnúmero de procedimientos, pero lo que trata, por lo menos lo que yo logré observar, es que tratan de no violentar la intimidad del hogar. Por eso casi siempre se requiere la autorización del empleador. La actividad sindical. Vean qué importante la actividad sindical. ¿Por qué? Porque en Guatemala, por ejemplo, en el artículo 212, todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros del comité ejecutivo y el consejo consultivo. Ese artículo 202 quiero que lo subrayen porque es un artículo que sí podemos pertenecer a un sindicato con 15 años de edad siendo trabajador de casa particular. Lo que no podemos es pertenecer al comité ejecutivo y al consejo consultivo. En Guatemala, por supuesto, ya existen sindicatos y existe una asociación que creo que han hecho un gran avance, unas grandes luchas para los trabajadores. Por ejemplo, está el sindicato de trabajadoras domésticas y similares a cuenta propia. Está el sindicato de trabajadoras domésticas y de maquila, anexas y conexas. Y también está la asociación de trabajadores del hogar a domicilio y de maquila. Creo que es sumamente valioso, pero la mayoría de países que han logrado la ratificación del convenio 189 precisamente ha sido a través de la negociación jurídica o precisamente la intervención de los sindicatos para que los países hayan ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto al análisis de la sentencia, pues esto ustedes lo hicieron en su trabajo. Solo quisiera que viéramos, por ejemplo, los últimos considerandos. El primero y segundo considerando, ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuál fue el criterio de la Corte de Constitucionalidad al declarar precisamente sin lugar la constitucionalidad respectiva. Como este es un análisis, ustedes lo realizaron, pues yo he tenido la oportunidad de leer y creo que hay muy buenos comentarios. Usted lo va a analizar claramente. Cosas importantes ahí como cuando indican que no podemos nosotros confundir los términos cuando estamos hablando de terminación de los contratos, cuando estamos hablando del despido directo o indirecto, de que no podemos confundir las instituciones. Hablan del derecho de igualdad, pero también hablan de que son trabajos especiales en Guatemala que están sujetos a determinada normativa. Por eso creo que al final, con el análisis que usted va a hacer de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, eso le va a permitir a usted, pues yo creo que ya lo hizo, tener un criterio general. El expediente, yo creo que usted lo tenga presente, ese sí quisiera que no se nos olvidara, que es precisamente el 549-2006 de la Corte de Constitucionalidad. Así es que, jóvenes, por el tiempo creo que terminamos acá la clase. Quiero decirles que estamos calificando. Creo que si Dios quiere, pues vamos a hacer todo el esfuerzo para cumplir con el reglamento, podérselos entregar en el tiempo que establece precisamente la normativa universitaria. Por favor, en cuanto a los trabajos, quiero decirles de que agradezco a aquellos que presentaron su examen 2 minutos después, algunos minutos posteriores al examen, pero sé que muchas veces fueron puras fallas técnicas. La intención realmente, por favor, quiero decirles de que tratamos de hacerlo 2 o 3 días antes, comenzar a hacer nosotros algunas pruebas de simulación. La idea es precisamente no tener estos inconvenientes, pero por parte de su servidor, yo voy a ser consciente de que usted realizó su examen a conciencia. Vamos a analizarlos. Quiero decirles que hasta en este momento he analizado que quienes entregaron en el transcurso del tiempo finalizado de la prueba y unos hasta 10 minutos después, pues yo creo que eso fue un problema más de aspecto técnico. Me preocupa un poco tal vez aquellos alumnos que habiendo elaborado su trabajo, elaboraron la prueba de 40 puntos. Sin embargo, también lo estoy analizando para poder llegar yo a una definición al respecto.
Los trabajos, quiero decirles que también tomé la decisión de recibirlos y calificarlos todos, porque yo veo de que hay un esfuerzo extraordinario de parte de algunos que por no contar con algunos de los medios electrónicos les fue imposible. Yo de antemano quiero pedirles disculpas, sé que no todos tienen acceso precisamente a plataformas electrónicas, pero por favor es una circunstancia especial que estamos viviendo y espero que todo salga bien. Que Dios me les bendiga y guárdense y nos vemos si Dios quiere el próximo viernes.